Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo bloque de La Resistencia y hoy estamos con la mesa de siempre por Twitch, Lion FC y Horacio Justo por twitch.tv /la-resistencia y vamos a estar hablando de la persona que tenemos acá a nuestra derecha o a nuestra izquierda, depende de cómo se lo vea, cómo se lo mire. Justamente hay que recordar que fue uno de los presidentes el cual dijo en un tweet cuando ganó las elecciones fraudulentamente, America is back. Y mucha gente empezamos con los memes y los chistes que hemos subido a la página y demás cuestiones de los bombardeos con perspectiva de género, con las banderas LGBT, con la bandera de los transexuales y demás. Pareciera que se hizo eco todo esto y sucedió tal cual nosotros lo dijimos y tal cual la mayoría de la derecha y el liberalismo lo anticipó y también el nacionalismo, de que Biden ya comenzó sus ataques de nuevo en Medio Oriente. El primer ataque autorizado por Joe Biden a suelo extranjero en Estados Unidos fueron misiles sobre Siria contra grupos terroristas. Pero esto no es ninguna novedad teniendo en cuenta quién está gobernando Estados Unidos, quién está atrás, que es Kamala Harris justamente, y toda la geopolítica que hay atrás con lo relacionado al petróleo, la influencia que puede haber en Medio Oriente y demás. Pero hay algo que yo creo que poca gente ha estado viendo, pero en el mismo día y a las pocos minutos, horas de que fueron los bombardeos en Siria, se aprobó por 224 votos a favor y 206 votos en contra una ley la cual prohíbe la discriminación LGBTIQ para los americanos. Y como bien decimos nosotros, las casualidades no existen, ¿no? Y justamente que se bombardee toda la región de Medio Oriente, en este caso Siria específicamente, pero Medio Oriente, donde se podría decir que es... acá si me querés ayudar con la palabra para no entrar en conflicto con YouTube y demás, donde se podría decir que es un poco más conservador, un poco más tradicional con todas estas cuestiones no tan occidentalizadas como puede ser la agenda LGBT y demás. Son Justo se regiones que han bombardeó. mantenido una cultura acorde a sus milenios, digamos, por más que sean incompatibles con Occidente, no dejan de ser culturas milenarias que están en las antípodas de Occidente, pero que también están en las antípodas del progresismo. De hecho, hoy Occidente tampoco existe, hoy es un Occidente globalizado y hegemonizado por el progresismo internacional. Entonces, tampoco es que existe un Occidente pretérito del siglo XVIII, si vamos al caso, pero se entiende el fundamento. Exacto, y justamente en toda esta región, que sería el Medio Oriente principalmente, fueron los primeros bombardeos que ya se venían viendo durante la gestión de Obama. Hay que recordar que fue el presidente que más bombas tiró en Medio Oriente y demás cuestiones. Y America is back justamente, y volvieron los ataques a Medio Oriente. Y justo a los pocos minutos y horas se aprueba esto en el Congreso justamente por 226 votos 224 votos, perdón, a favor y 206 votos en contra. Ya tuvo repercusiones porque en el Congreso, en las mismas salas de los pasillos dentro del Congreso, se puede ver según cada congresista. Hay algunos congresistas que tienen la bandera estadounidense en la entrada de su despacho y hay otros que se están colocando la bandera LGBT y la bandera de los transexuales o del grupo MAP y demás cuestiones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algo polémico también. Ha habido la congresista republicana justamente perdón, la congresista republicana Marjorie Greene colgó un cuadro el cual dice en la entrada de su despacho: confío en la ciencia, hay solo dos géneros, hombres y mujeres. Ya que justamente lo hizo justamente porque enfrente tiene la oficina de una congresista demócrata, la cual quiere que se entre en rigor y se ponga en vigor una ley que reconozca todos los géneros para los norteamericanos y toda esta cuestión progresista y globalista. Excelente. Bueno, creo que es importante empezar a analizar algunas cuestiones muy puntuales. Cuando se anticipó, cuando se anticipó la eventual victoria de Biden, claramente fraudulenta, ya habían surgido algunas noticias muy particulares en torno a amenazas de grupos extremistas. Vamos a obviar la palabra, pero aludimos a aquellos grupos que de repente y luego de 4 años medianamente silenciados, aquellos que hacen del terror una ideología y un extremismo, aparecen bajo nuevas amenazas, lo cual implica que si America is back, si América está de vuelta, quiere decir que Estados Unidos vuelve a convertirse en la policía del mundo para salvaguardar más y mejor democracia, curiosamente en regiones que parecen presentar ciertos recursos naturales convenientes para una agenda que necesita financiarse.
Digo esto porque también me encontré un correlato que se habla mucho de esta suerte de veto a algunas medidas que tomó Trump en torno a la inmigración y curiosamente van a Colorario, porque ahora la mirada está puesta sobre Venezuela, digamos. Entonces, nos puede gustar o no ciertos regímenes teocráticos o socialistas, yo claramente estoy en las antípodas, pero tampoco creo en estas alternativas que en su momento tuvieron auge con George W. Bush, hijo, entiéndase, el pionero de los neocons, esta suerte de liberales asaltados por la realidad, en términos americanos, que creen que tienen que ser la policía de la democracia a nivel mundial. Entonces, esto ya es para atender. Porque curiosamente presentan la noticia de Biden en este contexto progresista, donde se le permite trabajar nuevamente. En principio se vuelven a emitir las visas de trabajo a los inmigrantes, sin mencionar que en realidad lo que están haciendo es permitir nuevamente la mano de obra en negro de los inmigrantes y la inmigración ilegal que favorece a ciertos sectores de ciertas costas, pero nada dicen, por ejemplo, que a su vez se reabre, o sea, se habilita en realidad el primer centro de detención de niños migrantes en Texas. Entonces, es como que, y encima la obra de Biden, digo, ¿no? Donde hay menores de 13 a 17 años totalmente aislados entre campos de petróleo, digamos, de explotación petrolífera. Digo, a veces el relato va por un lado y la realidad va por otro, propio del progresismo. Eso quería aclarar en torno a estas miradas que están tanto en Oriente Medio como en Venezuela, que el relato del progresismo y la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos es conveniente para ciertos intereses económicos, digo. Eso por un lado. Luego, está esta idea del fin de los acuerdos de tercer país seguro, digamos. Lo que pasa es que acá había una inquietud respecto a lo que había sido la gestión de Trump en América Latina y la sucesión que toma ahora, que toma Biden, digamos. Porque, ¿qué pasa? Biden intenta mostrarse como una suerte de cooperación en cuanto a asilo a países de Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo que no está considerando, curiosamente, Biden es que en esencia, y de paso mandamos un saludo a la gente que se está conectando, lo que Biden no está diciendo, que en realidad justo estos países donde él muestra esta suerte de cooperación, son países que están en este momento en un conflicto civil fogoneado por una izquierda radicalizada. Lo que intenta hacer es mantener estos vínculos afines de su gobierno con esta izquierda desestabilizadora de América Latina. Porque nada dicho, por ejemplo, de lazos de cooperación, por ejemplo, con Brasil o con Uruguay, pero sí con países que están justamente fogoneados por una izquierda radicalizada. Justo a esta gente le quiere brindar a ciertos inmigrantes asilo, mientras tanto a otros inmigrantes centros de detención. Literalmente son centros de detención para niños. Eso es como segundo punto que quería analizar. Y después hay un tercer punto que creo, Nicolás, si me permitís que me extienda un poco, que es el tema de la revisión de las sanciones a Venezuela, digamos. ¿Por qué? Porque claramente que Trump había mantenido una relación de corte de relación con Venezuela, pero no tenía esa intención de volcar su mirada en ciertas intervenciones. Lo que sucede es que acá lo que está diciendo es, dice, levantamos el famoso muro político con Venezuela. Ahora, ¿para qué? Para que los venezolanos, que de hecho ya se estaban yendo de Venezuela a Estados Unidos, los que iban en forma legal, no tienen ningún problema, tengo muchos amigos venezolanos en Estados Unidos, puedan trabajar si esto ya lo hizo Trump. ¿Por qué quieren levantar este muro político? Hay que ver siempre una cuestión de afinidad o si detrás está esta intención que dejó entrever en más de una ocasión Kamala Harris en torno a si eventualmente este America is Back no podría ser que en la propia región de América Latina Estados Unidos venga como a ser el salvoconducto de la democracia americana, a los costos que ya se conocen, digamos, ¿no? Entonces, porque digamos que la oposición venezolana tampoco es muy afín al patriotismo y el reniegue del globalismo. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. Bueno, habría que ver, yo no sé si los venezolanos también peor después de la intervención de Estados Unidos, pero claramente que al menos yo no voy a favorecer ningún tipo de intervención, por más caótico que sea un régimen, digamos, porque los riesgos son bastante severos cuando posterior dicen, bueno, este régimen es teocrático, este régimen es conservador, y más con la Agenda 2030 que tiene puesta la mirada en lo que es la agenda de género, el feminismo y el ecologismo. Y están buscando hegemonizar ya está. Ciertas regiones étnicas de Oriente sirvieron para hacer claudicar los bastiones occidentales y nacionales en Europa. Ahora que ya finalmente claudicaron estos bastiones, ahora sí, bueno,
nos desahogamos de la teocracia y estos grupos ortodoxos. O sea, mientras tanto los usaron para desestabilizar como sucedió con Francia. Una vez que está desestabilizado, ahora sí viene la agenda hegemónica, que ya no quede ni el socialismo ortodoxo, ni el nacionalismo ortodoxo, ni el patriotismo ortodoxo, que quede simplemente esta visión globalista. Y ahí creo que es necesario un riesgo, y saludo enorme a la gente que nos están compartiendo en este momento el Twitch en vivo desde Venezuela. Es un gusto tener gente de bien de este lado que nos acompañe. Lion. Sí, medio corto nomás. Qué mal que ha hecho los neocons, tanto el Partido Republicano como el Demócrata. Esta actitud es calcada de lo que podría haber hecho algún candidato de ese lado. No sé qué decir, o sea, me da un poco de miedo lo que dice Horacio, podría ser hasta una posible, siempre potencial intervención en Venezuela. No sé, la intención de empezar a tomar partes de Sudamérica para tenerlas bajo el control de Estados Unidos, pero directamente a anexarlas. O sea, una especie de pensamiento. Con esta gente es medio complicado, nunca sabes exactamente para dónde arrancar. Ya lo han hecho con otras partes ahí más cercanas a las de ellos, con Cuba y demás, etcétera, así que no me extrañaría. Creo que es algo bastante peligroso. Y después también muy acertado lo que dice. No, sí, decime, Horacio. No, pero quería aprovechar también, porque se me había pasado un cuarto análisis que me salté, y pido perdón por interrumpir. No, está bien. Porque Nicolás mencionó algo respecto a la agenda LGTB, digamos. O sea, América is back, pero is back no solamente en términos en esta carrera armamentística, como bien dice Layo, en esta cultura neocons, que insisto, está en el antípodo, lo que es el conservadurismo. Basta leer a Russell Kirk, asesor de Ronald Reagan, cuando describe en el capítulo 2 de qué significa ser conservador, cómo el conservador se opone a lo que es el intervencionismo estatal en potencias extranjeras, e incluso en el capítulo 9, cuando explica que si hay un punto en el que se pueden unir libertarios y conservadores, es en el reniegue de la carrera armamentística y el gasto en guerras, digamos. O sea, en ese sentido hay como una unión, digo, algo que diferencia con los neocons. Pero además de este intervencionismo eventual, no sé si tan eventual en términos de Oriente Medio, está el intervencionismo ideológico, pero que ya se está no solamente a nivel internacional con la anuencia de la ONU y la lista negra que ya fue tratada en su momento desde la radio, sino también internamente, porque Nicolás mencionó respecto a la agenda LGTB. Yo quiero hacer un par de aclaraciones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, al aprobar la ley de igualdad para favorecer a la comunidad LGTB, se aprobó muy pareja, digamos, 224 a favor contra 206 en contra. Pero digo, primero, un sinsentido hablar de ley de igualdad para favorecer a tal, digamos. Me parece que ya empieza a sonar como una suerte de privilegios, siendo que la propia enmienda ya reconocen una igualdad ante la ley. O sea, no creo que haya un sistema más igualitarista ante la ley que la propia Constitución de Estados Unidos. O sea, de hecho es como de la que se inspiran muchos países de la región. Aclarado eso, digo, lo que se buscó finalmente con esta ley, es la modificación de los derechos civiles, que ya se había modificado en el 64, para proteger en forma especial a lo que implica lo que es la raza, la religión. Cuidado, porque no hablamos de religión cristiana, que es la mayoría, sino esas religiones minoritarias que sirven para generar ciertos estragos en Occidente por su incompatibilidad, el sexo y la famosa plurinacionalidad. Y esto lo que se traduce es que en última instancia lo que hay con esto es, en esencia, con estos principios de la libertad y la igualdad, es fundamentalmente beneficios, entiéndase privilegios, esa es la palabra que buscaba, para el acceso a viviendas, a créditos, ser jurados, ocupar cargos públicos. Entonces, creo que eso también marca un poco cuál va a ser el eje central del gobierno de Biden, entiéndase, posteriormente para el mundo, porque ya empieza a marcar una agenda a nivel mundial, en consonancia con las que son las Big Tech y las megas corporaciones que van desde Netflix hasta Coca-Cola. O sea, acá no hay diferencia entre lo público y lo privado, acá es la hegemonía. Eso, perdón que te interrumpí, Lajon, pero quería hacer esa aclaración, que era el cuarto punto de análisis que me había salteado.
No, está bien, me parece muy correcto lo que decís. Todo esto, lo que vos decís, me suena un poco a Canadá. Me parece que hay ciertas cosas que son parecidas, donde allá si sos chino, negro, lesbiana, no sé, hasta la palabra que empieza con P seguramente tenés ventajas para conseguir puesto político o hasta candidaturas, lo que me parece un poco una locura. Después, obviamente, como vos decís, estas agendas globales como para tratar de imponerlas o hacer presión a los países, ya me lo imagino acá, porque más que nosotros además cada tanto le tenemos que andar pidiendo plata a Estados Unidos y demás, etcétera, que está bien que no lo maneja directamente, pero sabemos que lo maneja. Si lo tienen que manejar para imponer sus ideologías globales o algo a un país específico, lo van a hacer. Bueno, nosotros en eso estamos casi con los grilletes puestos, así que la veo complicada, la veo negra. Y no, no mucho más, o sea que realmente está complicado. O sea, creo que lo de el siguiente tiempo va a ser más que nada ver quién puede ser una contradefensa o quién puede resistir a esto, pues se ve un futuro bastante complicado, bastante incierto. Si les parece por el tiempo, para que no se extienda más, cerramos este bloque de las resistencias. Justamente les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en la descripción. También cualquier tipo de apoyo nos pueden comunicarse por ahí. Nosotros les comentamos los beneficios y demás cuestiones. Y también si quieren ver estos bloques en vivo, con todos los bloopers y las cosas detrás de cámara justamente, lo pueden ver por twitch.tv/la-resistencia casi todos los días, supuestamente a las 23 horas. Pero bueno,